estamos de vuelta aquí en Más Positivo. Como dijimos, tenemos bloque de salud. Presentaré inmediatamente a mi invitado el día de hoy. Estamos con Manuel Silva, enfermero y encargado de vacunación del CESFAM de San Javier. ¿Con quién vamos a hablar? Específicamente de enfermedades respiratorias, que pucha que ha sido tema, y también de vacunación. Manuel, gusto de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Bien, bien. Oye, qué gusto, como te decía nuevamente, tenerte. Hablemos un poquito. Ha sido bien problemático este tema de lo que es las enfermedades respiratorias. Hablemos un poco cómo está aquí el panorama en San Javier y vamos a hablar después, en el fondo, cómo las vacunas nos van a ayudar en esto. Sí, tenemos un alto número de consultas respiratorias, se están dando principalmente los niños. En el CEFAM tenemos la sala kinésica, principalmente IRA, con un gran número de niños consultando que están en terapia, y hemos tenido que adecuarnos y hacer una extensión horaria para poder solventar toda la cantidad de consultas que tenemos. Manuel, en este caso, mira, eso mismo te iba a consultar. ¿Cuáles han sido las estrategias que se han manejado? Lo primero que tú me dijiste es la extensión horaria. Como sabemos, en épocas de invierno siempre ustedes como servicio de salud tienen un plan más robusto. Sin embargo, desde que dejamos de usar las medidas sanitarias, obviamente se vino un incremento bastante complicado de lo que son las enfermedades respiratorias. La idea, el objetivo es seguir aumentando también lo que son las medidas, reforzándolas para que ustedes puedan lograr atender quizás a la gran cantidad de gente que existe. No me refiero solo en San Javier, sino que en general como servicio de salud. Sí, la idea es volver o recordar parte de las medidas que ocupaban para el COVID, el uso de la mascarilla, principalmente si tenemos síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos, el evitar las aglomeraciones con alto número de personas, ya porque en sí la cantidad de virus circulante hoy en día es mucho mayor, principalmente en los niños, que el virus incisional, pero tenemos que considerar que pasan una etapa de niños, viene un quiebre en la curva y después se da principalmente en los adultos. Entonces tenemos que pensar que vamos a salir de un cuadro respiratorio en niños y vamos a ir cambiando rápidamente a un cuadro en adultos. Claro, en este caso, Manuel, mira, yo te voy a recordar una de las declaraciones, en este caso de lo que fue el alcalde Jorge Silva, el director comunal de salud Carlos Estrada, donde hace la invitación a los padres a evitar que los niños de prebásica asistieran a clase. ¿Ustedes consideran que también es una de las medidas pertinentes respecto a lo que me estás diciendo tú, que a pesar de que se dan niños, la curva de contagio va a aumentar en los adultos? ¿Cree que es una buena medida en este momento para comenzar a frenar un poco el contagio? Lo que pasa es que en cierta manera el evitar o el mantener los niños en la casa va a evitar que nos vamos contagiando o vayan contagiando al resto de los niños. Como el contagio de rebaño, por así decirlo. Claro. Entonces, en cierta manera hay padres que sabemos que no van a poder no mandar a su hijo al colegio debido a que las mamás tienen que trabajar, claro, no tienen que los cuidar. Entonces la idea es poder ocupar las otras medidas que teníamos, que era el uso habitual de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, que también nos van a ayudar mucho a cortar un poco esta cadena de transmisión. ¿Eso consideras tú que en las escuelas, los colegios, los distintos recintos educacionales, quizás el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud deberían volver quizás a decir que sea obligatorio en cierta medida volver a utilizar la mascarilla? En gran parte de los casos se está dando la indicación. He visto también indicaciones aquí en los colegios de San Javier de que la vuelvan a utilizar o que los niños en cierta manera sea voluntario el tema de ocuparla ya nuevamente. Y eso en cierta manera también nos ayuda a evitar un poco este ciclo de contagio entre un niño y otro. Acordémonos que la vez pasada veíamos que el cuadro de los respiratorios, sobre todo en influenza, en los niños demora hasta 10 días el periodo de transmisión una vez que aparecen los síntomas, por lo tanto es un periodo mucho más largo que nos va transmitiendo la enfermedad de un niño a otro. En este caso, por ejemplo, bueno, hablábamos del panorama. Tú me decías que habían aumentado lo que son las consultas médicas acá en la comuna de San Javier. ¿Esto se ha dado más en el área pediátrica que, por ejemplo, la de adultos mayores? ¿O más o menos esos dos segmentos se mantienen más o menos equitativos? No, el número de consultas se está dando principalmente en esta semana en los cuadros infantiles. Son los niños los que están principalmente consultando, los que están con los cuadros más agudos y donde las atenciones están siendo principalmente focalizadas, ¿ya? Y esto va cambiando la estrategia una vez que vamos viendo semana a semana cómo van afectando cada uno de los virus circulantes. Perfecto. Manuel, para ir recordándole a la gente, ¿cuáles son los primeros síntomas a los cuales ellos tienen que estar atentos en los más pequeñitos para saber dónde y cuándo consultar específicamente? Porque también se dice, cuando uno los lleva a veces a la consulta, esperan más tiempo, los niños vuelven más enfermos. Entonces, ¿qué síntomas son y en qué momento ir a consultar? Sí, la idea no es saturar los servicios tanto de urgencia como de atención primaria. Claro.
consultar con los síntomas de alarma, principalmente los niños menores de 1 año, inapetencia, dificultad para respirar, se le hunden las costillitas, coloración azulada en la boca, hay que consultar inmediatamente a un recinto asistencial. Y tenemos los otros signos que pueden ser tos, coriza, ya los cuadros virales pueden provocar fiebre, sobre todo los 2 primeros días, fiebres que pueden llegar hasta 39 grados y que después pueden ir bajando. La idea es que si estos síntomas van aumentando, van progresando a medida que va transcurriendo el tiempo, consultar para que el niño sea evaluado. Ahora, si está en su primer día solo con congestión nasal o solo tos, esperar y ir evaluando en la casa. Ya principalmente nos acostumbramos con el COVID a ir viendo los síntomas, controlar temperatura, evaluar los niños y consultar solo cuando es necesario, porque si sabemos que tenemos una red asistencial que está saturada o tenemos altas consultas, vamos a llevar a los niños a consultar al servicio de urgencia, donde se van a ver más cuadros respiratorios y podemos tener otro contagio con los niños ahí. Claro, en este caso, por ejemplo, para los papitos, cuando los niños presentan como síntomas leves, como decías tú, quizá un poco de mucosidad o de tos, que nos da como para ir al centro asistencial, ¿se le puede dar algún medicamento, tener algún tipo de control para que pueda también bajar la molestia? La idea es consumir abundante líquido, ya generalmente en los niños tratar, o en este tiempo, líquidos un poco tibios, porque el líquido frío en sí no nos da muchas ganas de tomar ni siquiera a los adultos. Pero líquidos tibios, tratar de controlar temperatura. Los papás generalmente saben con qué controlar temperatura, los pediatras, los médicos generalmente les dejan algún medicamento en caso necesario. Y debiera de ir aliviando un poco los síntomas. Si esto no se alivia con las medidas generales, ya hay que consultar. Claro, ahí, como se controla la temperatura, la mamita, la vieja escuela que pone las manos y sabe, o los labios. Manuel, ahora me gustaría que pasáramos rápidamente a conversar sobre lo que es la vacunación, porque hablamos también de cuáles son los síntomas, hablamos de la mascarilla, pero también hablemos de cuáles son las formas de quizás prevenir que sean cuadros tan agudos, y uno de esos es la vacunación. Entonces hablemos cómo está funcionando acá en la comuna lo que es el tema de la vacunación ahora. Sí, considerar que actualmente tenemos 2 campañas de vacunación. Seguimos con la campaña COVID bivalente, ya que es una campaña que ha sido demasiado lenta en la comuna. Es uno de los virus que está circulante. Hoy en día vemos que habitualmente el virus del COVID se encuentra, si bien en menor cantidad que lo teníamos hace un tiempo atrás, sí hay pacientes que dan positivos, pero la idea es poder vacunarnos, tener inmunidad. Y esta vacuna bivalente se autorizó para todos los mayores de 12 años, independiente si tienen patología o no, si son grupos de riesgo, ya hoy día se pueden vacunar todos. En la vacuna de influenza tenemos, nuestra principal dificultad ha sido los adultos mayores, un grupo de riesgo que tenemos en la población y que actualmente llevamos al corte del día de ayer un 60% de la población vacunada. Ya. ¿Cuál es la meta en este caso en primera instancia? Idealmente el 85% de la población es considerada para tener esta inmunidad rebaño que hablamos en algún minuto. Vamos bastante alejados, considerando que esta campaña en sí, por lineamiento ministerial, terminaba el 17 de mayo. Ya llevamos un mes más extendido y no hemos logrado llegar al 85%. Los niños menores de 11 años o entre 6 y 11 años hemos sobrepasado con creces y vamos en el 105%, y en los niños menores de 5 años alcanzamos recién el 85%. Y fue una campaña difícil porque los niños generalmente han estado con cuadros respiratorios, se enferman, pasan 2 o 3 días o pasa una semana y vuelven a enfermar nuevamente, entonces el periodo que están sanos nos ha costado volver a vacunar. Pero sí considerar que la vacuna, la contraindicación es tener fiebre o un cuadro agudo al momento de la vacuna. Entonces, si el niño está con síntomas leves, con pequeñas molestias, lo podemos vacunar, igual que los adultos. Ya no es esperar el que vaya pasando un cuadro, termine y esperar nuevamente, porque ya llevamos 3 meses tratando de vacunar y nos ha costado demasiado. Ya pues, vaya a vacunarse. No, pero claro, como decía, claro, si yo, por ejemplo, tuviera un poquito de tos, un poquito de mucosidad, ¿puedo ir a vacunarme sin ningún problema? Claro, porque sería como el inicio de una gripe o resfriado. Ahí sí podría... Se puede vacunar. Los lineamientos dicen fiebre al minuto de la vacuna o algún cuadro agudo que se esté cursando durante o para vacunar. No existe otra contraindicación.
Claro, y en este caso, por ejemplo, también hablemos de eso, porque la gente se asusta también, dice, ay, lo hablamos en algún momento, porque hemos hablado de vacunación nosotros también, pero volver a recordar siempre es bueno, porque dicen, no, que a mí me da miedo, porque me siento mal, me da fiebre, me duele el cuerpo, pero eso dura 2 o 3 días, entonces hablemos también un poco de lo que se genera post vacuna en algunas personas, me incluyo, y también cómo la gente lo puede ir manejando para que no se asuste y en verdad sepa que es una medida para sentirnos un poco mejor a largo plazo. Sí, considero que las vacunas en sí pueden dar sintomatología 2 o 3 días posterior a haberla administrado, pero en sí es síntomas leves, dolor en el sitio de la punción, puede haber un poquito de fiebre, malestar general, pero si consideramos que si nos da la enfermedad es mucho peor porque vamos a tener fiebre muy alta, puede llegar a la postración, periodos largos y las personas que tienen enfermedades crónicas, los adultos mayores o los niños, pueden llegar hasta incluso las consultas hospitalarias al sistema hospitalario y las camas hospitalarias hoy en día ya se encuentran saturadas, entonces la idea es disminuir esto y una forma de prevención es principalmente la vacuna. Eso, mira, qué importante también lo que estás diciendo y me gustaría entonces enfocarlo porque ya hablamos de la vacunación, de la parte más médica para prevenir, entonces también vámonos a lo más simple, cómo los mismos padres pueden prevenir que sean en sus casas lo que son estos virus a veces, porque siempre hay medidas que uno puede tomar en la casita también para prevenir que los virus estén ahí dando vueltas. Sí, idealmente la ventilación de los hogares ya en este tiempo, hoy día por ejemplo hace mucho frío en San Javier, pero ya a mediano día o en la hora de la tarde tratar de ventilar el hogar, ya los niños cuando lleguen del colegio, cuando nosotros lleguemos del trabajo, un buen lavado de manos, ya, y si es que alguien está con síntomas respiratorios, en cierta manera tratar de evitar que los niños se nos vayan juntando dentro de la casa porque uno va a ir contagiando al otro y lo que se nos da principalmente es que los niños más grandes llevan el virus a la casa y contagian a los niños más pequeños, que es donde se están dando los cuadros más agudos hoy en día. Perfecto. Bueno, también me gustaría que conversáramos dónde la gente puede acudir en los casos de que tenga algún síntoma para atenderse también, porque hablamos de que obviamente no es necesario ir a emergencia, si algo más leve. Entonces, ¿cuáles son los servicios que la gente puede acudir aquí en la comuna de San Javier ahora? La idea es poder consultarse que tiene síntomas que no revierten en primera instancia a las medidas que habitualmente tenemos. En el CEFAM solicitar la hora para el médico, estas se dan todos los días en la mañana. Se van agendando dentro del mismo día, se va sacando la prioridad a los niños menores de cierta edad, los adultos mayores, que son los que tienen prioridad hoy en día, y se van dando las horas para agendar dentro de la jornada. Ahora, si el niño está con dificultad respiratoria notoria, coloración azulada en los labios, no recibe alimentación, consultar en el servicio de urgencia porque sí es un niño que va a requerir a lo mejor una atención más especializada. Claro. Manuel, también me gustaría consultarte, porque yo te pregunté, la primera pregunta que te dije, ¿cómo está el panorama acá en la comuna de San Javier? Tú me dijiste que había harta consulta médica pediátrica también. Entonces, me gustaría saber, de esas consultas, ¿han habido cuadros de gravedad que han tenido que ser derivados a otros recintos como tal, colinarios? Hemos tenido nosotros en el CEFAM algunos cuadros de hospitalización abreviada y unos cuadros de derivación que hemos tenido que derivar al Hospital de San Javier. Nuestra red asistencial siempre es el Hospital de San Javier y el Hospital de San Javier hace las derivaciones hacia los otros centros. Claro. Pero sí hemos tenido pacientes pediátricos con algunas complicaciones que han tenido que ser derivados. Y en este caso, ¿cómo? Bueno, hemos también visto en general a nivel país, algunos fallecimientos de niños también, porque obviamente el tema de las camas ha sido una problemática ahora. Entonces también me gustaría consultarte también cómo a nivel de servicio de salud se está tratando de manejar ese tema, porque obviamente para eso se necesitan camas, se necesita recursos, maquinaria, más especialistas. Sabemos que no es llegar y traer una cama, entonces también se ha hablado dentro del Ministerio de Salud y a ustedes mismos como profesionales alguna metodología para quizás tratar de atender esa falencia que tienen ahora ustedes como servicio de salud. Sí, nuestra principal medida a nivel de atención primaria siempre va a ser la prevención. Claro. Ya, tratar de prevenir, tratar de evitar que la gente consulte en etapas tardías ya, cuando los cuadros ya están demasiado agudos. Y en cierta manera también prevenir, ya sea con las vacunas, con las medidas generales y con gran parte de las cosas que nosotros podemos aportar para no saturar esta red de urgencia que hoy en día la vemos
de cierta manera con camas críticas ya al tope y nos provoca como todo este colapso y el tratar de derivar pacientes a otros lugares para que puedan ser atendidos. Claro, y también obviamente es un llamado a la gente a la prevención, pero también a tener control frente al comportamiento de los funcionarios de salud, porque ellos no tienen la culpa, ustedes están trabajando con las herramientas que tienen y que pueden, así que bueno, es grande el esfuerzo que están haciendo, Manuel, en ese sentido, y esperemos que todo esto que estamos hablando, no solamente aquí, sino que los distintos medios de comunicación se transmitan a los padres y que se pueda tener la mayor prevención posible en ese sentido. Manuel, también recordemos cuáles son los días y horarios en el vacunatorio para que la gente se motive y vaya. Sí, hemos tratado de hacer todas las estrategias que hemos encontrado para que la gente se motive a vacunar. Ya actualmente estamos saliendo en puerta a puerta por las poblaciones para acercar lo que más se pueda a la vacunación. Abrimos un punto de vacunación afuera del Teatro de San Javier, de 9 de la mañana a 1, para que la gente que anda haciendo algún trámite tenga un punto de vacunación muy cercano. ¿Pero eso es de lunes a viernes? De lunes a viernes. Los días viernes mantenemos la extensión horaria en el CEFAM, que es de las 4 de la tarde a las 8 de la noche por los que trabajan. Tienen la posibilidad de un día en la semana acercarse más tarde a vacunarse. Tenemos el punto de vacunación en la Villa Parque El Sol y hemos recorrido, diría yo, más del 50% de todas las empresas de la comuna con la gente que les pertenece o les toca vacunarse. La idea es acercarlo, recorrimos todos los colegios, los LEAM, así que las oportunidades de vacunación han estado. Ahora, agregar que desde que vinimos la primera vez, tenemos abierto todas las otras prioridades que en algún minuto hablamos. Entonces, hay muchas más posibilidades de que la gente se acerque y le corresponde esta vacuna, ya sea familiares de un paciente postrado, de niños prematuros, porque como los niños menores de 6 meses no se pueden vacunar, si es prematuro podemos vacunar a las personas a la familia, sí, claro. Y así damos esta protección capullo al niño, niños que tienen alguna enfermedad, ya sea un cáncer o algo así, también podemos proteger la familia. Entonces la idea es acercarse, consultar, lo más probable es que los chicos van a buscar si es que les corresponde uno de los criterios y los van a vacunar. Qué lindo el término, protección capullo. Me gustó, lo encontré muy adorable. Manuel, ¿y cómo se está haciendo también en los sectores rurales? Para la gente que quizás le cuesta venir, ¿se está haciendo alguna estrategia o la gente se tiene que acercar a los vacunatorios? Estamos concurriendo con vacunas a las postas. Tenemos 9 postas rurales y la idea es que en ciertos días o a través de operativos estamos llevando las vacunas a estos puntos rurales. También recorrimos toda la parte rural. Recorrimos también algunas empresas rurales tratando de acercar lo que más se podía a la vacuna a la gente. Entonces, la idea es poder ir cerrando los ciclos, ir vacunando a esta población de riesgo, los adultos mayores, que es principalmente lo que nos queda, personas crónicas también tenemos una brecha ahí importante, y considerar que todas las personas que teníamos en nuestra lista de adultos mayores que les costaba movilizarse, los fuimos a vacunar a los domicilios también. Hoy día ya tenemos una lista casi en cero de todas estas personas que teníamos pendientes por vacunar, así que hemos avanzado en todo lo que era cobertura de influenza. Ahora falta que la gente se termine de motivar y concurra al punto de vacunación o al lugar donde le salga más cercano a vacunarse. Claro, y el tema es que, como decíamos, de esta forma se va a poder hacer la protección de rebaño, Manuel, y proteger, si al final no es solamente por uno, es por nuestros familiares, por quienes están enfermos. Por ejemplo, mi madre está con un postoperatorio, también estamos vacunados para cuidarla, y entonces es necesario que uno también piense en su entorno, en su familia, como decía. Las molestias van a ser leves, van a ser 2 o 3 días máximo, sí. 2 días y medio y usted ya va a estar operativo nuevamente, pero de verdad es muy distinto a que con la enfermedad caiga, sobre todo en la situación que estamos ahora con el tema pediátrico, sobre todo de camilla. Sí, el tener la enfermedad nos va a saturar un servicio de urgencia, va a ser mayor consulta, van a ser días de molestia. Si estamos 2 días con la vacuna, van a ser 5 con la enfermedad. Claro. Entonces, la idea es poder evitar y poder no saturar los servicios. Claro. Manuel, también la gente, ¿dónde puede encontrar información previa antes de ir, por ejemplo, para no hacer consultas? ¿Puede encontrar en redes sociales alguna información para que la gente pueda acudir también, o horarios de vacunación? ¿Están las redes sociales disponibles? Está en las redes sociales, en la página de Salud San Javier. Generalmente se está subiendo toda la información, los puntos de vacunación, cuándo consultar, los síntomas de alarma. Ya tenemos una página que es como bien interactiva y que está habitualmente subiendo la información para que la gente se contacte o pueda acudir en forma oportuna. Disculpe, la página Salud San Javier, ¿cierto? Sí. saludsanjavier.cl, entonces, para que la gente pueda acudir, porque esa es la idea. A veces, si usted no quiere ir a consultar inmediatamente, también puede encontrar la información. Eso es lo importante, que se mantenga también
o una fuente de internet para que la gente pueda ver desde su casa y quizás de esa forma acudir. Así que por eso te lo consultaba también. La vamos a ver en pantalla en este momento, bueno, para que nos vaya describiendo, esperemos un segundo, va a aparecer, y ahí para que nos vaya dando las indicaciones y usted pueda ver entonces toda la información necesaria. ¿Ve? Ahí está. Y estamos viendo, ¡ay! Él salió en una nota de nosotros. Sí. Ahí está. Entonces ahí ve, campaña de invierno 2023, se está viendo los banners, está bastante amigable la página, estamos viendo abajo lo que son los iconos y con los distintos servicios, ¿cierto? Porque estoy viendo así como un diente, vacunación, sí, medicamentos que yo no alcanzo a leer desde aquí, pero claro, ahí está como segregada los distintos servicios, ¿cierto, Manuel? Va mostrando todos los servicios y va saliendo las notas o los afiches de cada una de las cosas importantes. Está como, claro, farmacia, inscripciones, sí, etcétera. ¿Ves? Entonces ya lo sabe, saludsanjavier.cl, y de esa forma usted va a poder encontrar toda la información amigable. Manuel, te invito a que hagas entonces un último llamado a que la gente se cuide, prevenga y que se vacune. Sí, la idea es que todos nos podamos cuidar. Ya esta situación la vivimos en el COVID en etapa inicial. La idea, ya tenemos las herramientas, sabemos cómo hacerlo. Uso de mascarilla, lavado frecuente de manos es como lo principal y lo que más aprendimos en etapa de pandemia. Distanciamiento social, sobre todo si vemos que alguien está con un cuadro respiratorio, si tenemos un adulto mayor en la casa, ya tratar de prevenir, ocupar la mascarilla, alejarnos de él en cierta manera, o lo que nos dé el espacio del hogar. Y las vacunas en sí, ya comprobamos que para el COVID nos disminuyó notablemente el uso de camas críticas, por lo tanto tenemos que ocupar un recurso que tenemos disponible hoy en día en Chile. Tenemos la vacuna del COVID, tenemos la vacuna de la influenza, y solo falta que la gente se acerque a vacunar y que logremos tener una inmunidad tanto para nosotros como para nuestro entorno más cercano, porque en cierta manera eso nos va a ayudar a prevenir todo lo que es esta enfermedad respiratoria en este frío invierno. ¿Cierto? Bueno, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy comentándonos esto, y es la invitación para que la gente vaya. Ya lo saben, Manuel Silva, entonces enfermero y encargado de vacunación del CESFAM de San Javier. Tome nota y atención de todo lo que nos comentó el día de hoy. Por mi parte es todo, me despido y vuelve Matías Cruzat a la vuelta de esta última pausa.